Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. La Biblia lo dijo primero y lo dijo bien, lo dijo de lo mejor. En esta ocasión está acá conmigo, acompañándome, mi buen amigo Caleb Alday. ¿Cómo estás, Caleb? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto poder estar aquí contigo, contento y pues aprovechando este espacio que has preparado. Sí, oye, Lucía y las niñas. O sea, ¿ya cuántos hijos tienes? Tengo dos princesas que me ha regalado el Ajá, Señor, Ana Lucía ajá. y Dara, y justo en este momento están esperándome Sí, ¿verdad? 8 días fuera de casa. Sí, sí. Quise que nos platicara Caleb, lo aproveché que anda aquí en la ciudad, para que nos hable. El tema de hoy es la juventud, los jóvenes. Él y Lucía, su esposa, son pastores en la ciudad de Nogales, Sonora, aquí en México, y son gente muy propositiva, con muchas ideas, muy creativos, están haciendo la iglesia para la nueva generación. Y Caleb específicamente está viajando por todo el país. Ha estado 2 veces ya en el Nacional de Jóvenes de la Asamblea de Dios. ¿Cuántas Dos veces? ocasiones, Dos sí. ocasiones, ¿no? Que es un gran congreso de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se reúnen más o menos? 11,000, 12,000 jóvenes. Y de allí, de toda la República llegan al Congreso, ¿verdad? Nacional de Jóvenes. Y bueno, de allí mismo te diste a conocer en toda la República y ahorita tienes una agenda muy, muy fuerte con los jóvenes a nivel nacional, dando conferencias, yendo a retiros espirituales. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Y qué es lo que andas haciendo viajando por todo el país con los jóvenes de las iglesias? Sí, este evento es un evento grandísimo, ¿verdad? Nuestros 23 distritos que compone todo el país envían a sus jóvenes, cientos y cientos de jóvenes llegan a la sede, y pues esta ocasión por segunda vez estoy compartiendo en Monterrey, Nuevo León, y derivado de eso pues la agenda, ¿no? Las iglesias, distritos y regiones de nuestro movimiento nos invitan para compartir un mensaje que desafía a los jóvenes para levantarse en medio de esta generación, ¿verdad? Y proponer cambio y ser de influencia y volverse marcos de referencia pues para las nuevas generaciones. Definitivamente la juventud marca la tendencia. Estamos en una nueva generación donde la tecnología, ahora que anda tan de moda el GPT, ¿lo estoy pronunciando bien? El GPT, ¿has oído hablar del chat GPT? Que es la nueva ola de la tecnología. Resulta que este chat, tú le preguntas y saca el algoritmo la información de todo el mundo y te lo da en el momento. O sea, es lo más acercado al mundo real, al instante de la información, de cualquier cosa. Libros, tecnología. Entonces, estamos en una era digital, estamos en una era diferente. Estos chicos son post-pandemia. Nunca habíamos estado en una pandemia global. ¿Cómo has visto a los jóvenes de esta generación en la pospandemia? ¿Cómo se sienten sus emociones, su visión de futuro, sus metas, su proyecto de vida? ¿Cómo lo alteró la pandemia y la tecnología? Yo creo que ya traíamos avances, ¿no? En estas generaciones. Era una generación que estaba de por sí inmersa en lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Pero precisamente la pandemia, ¿verdad?, los terminó de arrojar ahí. Y yo estoy sorprendido de la respuesta positiva, porque estoy compartiendo en algún lugar, en algún estado de la República, e instantáneamente ya estoy recibiendo notificaciones de algún chavo, ¿verdad? Estoy en el norte del país y del extremo sur del país ya están diciendo con todo, pastor, y alguna frase de lo que acabo de compartir está saliendo en fracciones de segundo en cuanto yo lo estoy realizando en el evento, en el congreso o en el campamento. Y creo que el lado positivo que puedo reflejar de eso ahorita es ese aspecto, ¿no? De que
con más ganas, estamos al instante impactando, influenciando y logrando pues cambio, ¿no? Y ir hacia adelante con la nueva generación. Sí, y los jóvenes hoy en día, hoy por hoy, las carreras son distintas, los medios son distintos. Ya no es como antes de que te casabas con una carrera y tenías que terminarla. Hoy empiezan una carrera, pues si no les gusta, se cambian de carrera. Pueden estudiar hasta 3, 4 cosas distintas y al final terminar con otra cosa muy, muy diferente. Como que ya el mundo ha cambiado y ahora ellos han entendido que las posibilidades son múltiples. Pero, ¿tú cómo ves el corazón de ellos visualizándose hacia el futuro? ¿Qué ven sus proyectos de vida? ¿Ven la vida promisoria? ¿Ven que hay sueños, hay proyectos? Porque a nosotros nos tocó una generación de no se puede y ellos prácticamente tienen todo, ¿no? Tienen todo. Pero también hay otras deficiencias, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tan relativo, tan de verdades a medias, el posmodernismo que tanto, el relativismo. Entonces, ¿cómo tú los ves, el corazón de ellos hacia sus proyectos personales de vida? ¿Cómo los notas? Yo creo que sí, este amigo mío en el liderazgo, Gilberto Cordero, llama a esta generación la etiqueta con un nombre muy bíblico, un concepto muy bíblico, es la generación de Esther, porque es una generación que tiene todo a la mano. Están en palacio, podremos decirlo así, y tienen todos los recursos habidos y por haber, pero sí necesitan la gestión correcta de esos recursos para poder alcanzar pues propósito y destino. Y esto es algo que nosotros queremos comunicar en este tiempo a los jóvenes de esta generación, que tienen propósito y destino, y teniendo tanta gama de recursos a su alcance, pues que los manejen y los gestionen de la mejor manera para lograrlo, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, yo soy un poco más grande de edad que tú eres un poco más joven, pero ese sueño, ese anhelo por Jesús nunca se termina en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo ves el anhelo que tiene esta nueva generación, las nuevas generaciones por apasionarse de Jesús, de su obra, de su reino, de servirle, de influir en un mundo como el que les está tocando vivir y llevar una nueva estafeta, ¿no? de la fe cristiana hacia un mundo que necesita, pero como siempre y como nunca, el corazón de Jesús en sus vidas, a un Dios real, a un Dios no de religión, no de ven el domingo y bye bye, no, sino de todos los días, ¿no crees? Sí, precisamente en este último evento nacional que fue pospuesto, estaba para el 2020 y nos sucedió la pandemia y luego pensaron 2021 y no se logró tampoco y se cambiaron las fechas constantemente, y justo cuando lo íbamos a realizar en 2022 la expectativa era muy baja en cuanto a la respuesta. Todavía estaba el espectro de la pandemia, los miedos, quizá el pensar que el corazón de los chicos se enfriaría y que nos enfrentaríamos a un desafío de estar diezmados en cuanto a la nueva generación. Pero al llegar a Monterrey nos dimos cuenta que no, el músculo de la juventud de nuestra iglesia y de todo el país estaba firme, estaba sólido, y tuvimos una respuesta increíble de 12 millares, ¿verdad?, de chavos que fueron y que estaban ahí con todas las ganas, con todo el deseo de escuchar de eso del corazón de Jesús y que ese mensaje les ayudara para continuar hacia adelante. Y donde quiera que voy también en estos viajes por toda la República, me doy cuenta que los chavos están deseando, están anhelando que ese mensaje siga cambiando, impactando sus vidas y que ellos puedan emularlo también, ¿verdad?, en sus comunidades de donde van a los eventos. Claro, y que también podamos ser líderes. Fíjate, Caleb, que a mí me tocó una generación que decían, servir a Dios es pues dedicarte a ser pastor. Y hoy por hoy sabemos que no es así, que servir a Dios desde donde estás, en lo que haces, en tu iglesia local,
en la universidad, en el trabajo, en la prepa, en donde tú te encuentres, puedes servir a Dios, servir a tu comunidad, servir a la gente, servir al país, ¿no? Sí, y en este último viaje que hice, uno de los eventos fue muy impactante porque 250 chavos de los que estaban ahí eran nuevos, era gente que está buscando el mensaje de cambio, ¿verdad?, de Cristo. Y 250 chavos pasaron a encontrarse con ese mensaje y con esa persona que está en el mensaje que compartimos. Pero me impactó mucho también que hice llamados diversos, ¿verdad? Llamados a la salvación, llamados al ministerio. Pero creo también y tengo la convicción de que, como dices, no todos van a ser pastores o predicadores, sino que reconocemos el llamado de Dios para el servicio público y para el área profesional. Hoy más que nunca el mundo necesita en el sector académico, en el sector del servicio público, en la política y en todas las áreas de servicio a la comunidad, gente que tenga valores firmes y que proponga para bien, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Y me impactó mucho la respuesta de los jóvenes cuando hice esa clase de llamado, de reconocerse como agentes de cambio desde su profesión y lo que ellos proponen a la sociedad. Excelente. Oye, cuéntanos de 3 predicadores que hayan impactado tu vida a lo largo de estos 30 y tantos años y por qué. Tres predicadores, ¿no? Que cualquiera los pudiera ver, ¿no? Que los pudiera investigar. ¿Y por qué impactaron tu vida? Bueno, en mis primeros acercamientos a la iglesia y tanto al servicio cristiano, ¿no?, al ministerio, no porque esté aquí, pero siempre lo digo, Jonathan Rosas fue uno de los primeros Oye, no, que miré. ¿a poco? Qué padre, me gusta. Sí, me gusta recordar, ¿verdad?, los tiempos de juventud porque One Way, ¿te One acuerdas? Way, ¿verdad? One Way, aquel movimiento un camino. que cargaban en los principios de los 2000, ¿verdad?, entre los 2000 y los 2010. One Way fue un ministerio que impactó muchas vidas, muchos jóvenes en el estado de Sonora y hasta donde alcanzabas a llegar en aquel momento, ¿verdad?, porque siempre fuiste muy propositivo en alcanzar lo más lejos que pudieras llegar con tu mensaje, y era un mensaje que revolucionaba. También he sido muy bendecido en los inicios de mi ministerio por el ministerio de Abraham Pérez, a la línea de batalla se llama su ministerio, y su propuesta era esa, ¿verdad?, que respondieras al llamado de Dios para entrar en el conflicto de luchar contra lo contrario a lo bueno, ¿no? Y me impactó muchísimo el ministerio de Abraham Pérez. Y si tuviera que mencionar también a Chema Abreu, ¿verdad?, José Manuel Abreu, que es contemporáneo ahí de Abraham, y son los ministerios que de alguna manera nos despertaron, nos inquietaron y nos llevaron a tomar la decisión que nos trajo aquí, ¿verdad?, a donde estamos ahorita. A servir a Jesús y servir a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, pero como que algo pasó que por allí Dios se está usando, ¿verdad? Ahora, cuéntanos de 3 libros que impactaron tu vida, 3 autores, 3 escritores, pueden ser del ámbito cristiano o no, ¿verdad? Pero que tú pudieras recomendar y decir, esta lectura va a tocar tu corazón, te va a dar una perspectiva distinta de la vida. ¿Y por qué esos 3 libros o 4, los que tú quieras, impactaron tu vida y que tú pudieras recomendar a los jóvenes el día de hoy? Ok, hay un libro que lo leí no muy recientemente, pero es de los más frescos que tengo y que me ha ayudado en tener una frescura en lo que estoy haciendo ahorita como orador para jóvenes, como conferencista para jóvenes, y es Correr con caballos. Correr con caballos refleja la historia de un joven que fue llamado al servicio también, llamado Jeremías, y te da una perspectiva del por qué no deberías de detenerte en poco, ¿no? Tú mismo como persona
a la hora de atender al llamado para servir a tu generación, y por qué no puedes dejar que otras opiniones te detengan también para servir y para responder al llamado que tienes para tu generación. Este es el más fresco que tengo ahorita en mi memoria. Y en el ejercicio de lo que hago, también libros más académicos que tienen que ver con mi labor como conferencista, como predicador y como maestro, ¿verdad? Predicación bíblica para el mundo actual, por ejemplo, que es un libro muy técnico, es algo que tiene que ver ya meramente con lo que hago. Pero yo creo que con lo que estoy haciendo actualmente es este último libro de Correr con Caballos. Yo se lo recomendaría a cualquier joven que... Correr con caballos, suena interesante. Y la predicación bíblica para el mundo actual, ¿ok? Hace poquito escuchamos una conferencia sobre liderazgo de Craig Groeschel, y muy interesante porque él hablaba de la importancia de las historias, contar historias, que dice que todos recordamos un mensaje por la historia detrás del mensaje, por la anécdota, por el cómo se contó esa historia. Y él lo fue haciendo magistralmente, porque fue contando su propia historia y al final dijo, esto lo dije, pues, entonces, fue muy, muy, muy padre. Y te escuché a ti una historia que me gustó mucho, la contaste muy bien, y acababa yo de escuchar esa conferencia sobre contar historias para reforzar un tema, y yo dije, wow, Caleb es muy bueno contando historias. ¿Y por qué nos cuentas esa historia cuando llegan los americanos, los pioneros que venían del este rumbo al oeste en los Estados Unidos y que buscaban oro y que llegaron a esa mina y que ya la mina pues parecía que se había terminado, pero ellos dijeron, no, vamos a comprar y todo? Cuéntanos un poco de eso. Sí, esta historia es la historia de la familia de los hermanos Harvey. En aquello que se conoció como la fiebre del oro, ¿verdad? En el país vecino. Ellos vendieron su hacienda en la costa este y emprendieron su viaje hacia el oeste para buscar el tan preciado metal, el oro de aquel tiempo que estaba en auge. Y pues se instalaron, compraron toda la herramienta, compraron el pedazo de tierra para trabajar, empezaron a excavar aquí y allá. Era una serie de suerte, ¿no? De pronto excavabas y ahí encontrabas, o bien excavabas toda tu vida y no encontrabas nada. Era el caso de ellos, hasta que de pronto excavaron en un lugar y allí a un pocos metros de profundidad encontraron una veta de oro. Y empezaron a sacar oro, pero así como lo encontraron, se perdió la veta, desapareció. Continuaron excavando profundo, fueron en el mismo hoyo, ¿verdad? El mismo pozo. Pero tan pronto como se dieron cuenta que no salía más oro, uno de los hermanos propuso que vendieran todo lo que tenían y que rescataran lo más que se pudiera y que se regresaran a la costa este antes de que la desgracia los alcanzara. Lo vendieron. El empresario que les compró su pedazo de tierra y todo su equipo inspeccionó la tierra, vio todas las excavaciones que ellos habían hecho, pero le llamó la atención el pozo más profundo, o sea, la mina más profunda, vamos a decirlo así, y dijo, aquí vamos a excavar. Claro, los ingenieros, los excavadores profesionales con experiencia dijeron, si este hoyo es tan profundo y no hay oro, es totalmente imposible que podamos sacar oro de aquí. Pero el empresario estaba muy decidido. La historia dice que a solo 3 pies de profundidad, o sea, tan pronto empezaron a excavar, encontraron lo que hasta el día de hoy se conoce en los Estados Unidos como el yacimiento más grande de oro que hay. Todavía hoy está saliendo oro de ese yacimiento. Y ahora sí que la moraleja, ¿verdad? O el principio que se rescata de esta historia es que las más de las veces que renunciamos y nos apartamos de un proyecto, de un sueño, de una meta, nos encontramos a 3 pies de distancia de alcanzarlo, de lograrlo. Y siempre, como a la hora de compartir y dar un mensaje,
buscamos una historia, ¿verdad?, que esté relacionada con ello. Este es un ejemplo. A veces tenemos todos los conceptos para compartir como comunicadores, como predicadores, pero nos falta aquello que lo reconocemos como el gancho, ¿no? Es el gancho final con el que atraes la atención de las personas que te están escuchando. Y esta es una de esas historias. Wow, me gusta, me gusta. Caleb, danos 5 consejos, o si quieres más, que tú estás dando a los jóvenes a nivel nacional. 5 propuestas que tú les dices, jóvenes, hacia acá va. O si quieres ahondar un poquito más en uno. 5 consejos. Creo que este podcast sobre los jóvenes, pues lo van a ver muchos jóvenes, ¿verdad? Le van a compartir. Y que tú les pudieras aconsejar. Digo, ahorita tus hijas están pequeñas, pero también visualizando hacia las generaciones que vienen. Bueno, yo creo que el primero y más esencial es que busquen conectarse con la grandeza de Dios. Busquen acercarse a ese Dios grande que les revelará todo lo que en su destino y propósito está ya propuesto, ¿verdad? A encontrar su razón de ser en esta vida, en la existencia. Creo que es lo más vital para cualquier persona en el mundo, sobre todo a los jóvenes. Segundo, que una vez que se puedan conectar con la grandeza de este Dios, se capaciten, que se preparen. Prepárense porque, como dijimos ahorita, no todos vamos a ser como nosotros, ¿verdad? Comunicadores, predicadores, pastores, pero este mundo requiere de elementos, de recursos, ¿verdad?, de personas que estén capacitadas para impulsar el cambio. Sea lo que sea que quieran ser, lo que quieran lograr en la vida, eso va a exigir una preparación y una capacitación. Se trata de lo que yo llamo el principio de la intencionalidad, ¿verdad? Creo que tengo propósito, creo que tengo destino, pero yo hago mi parte para alcanzar ese propósito y ese destino. Y creo que para esta generación está el prepararse cada vez más y el buscar superarse en todo lo que hagan. Y no dejen que nadie marque sus vidas para mal o que los tenga en poco. Una de las cosas con la que más batallamos cuando estamos jóvenes es con las ideas o las preconcepciones que la gente puede llegar a tener de nosotros, y a veces vivimos en base a ellas, ¿verdad? Y este programa se llama La Biblia lo dijo primero, y el apóstol Pablo escribió que nadie debe tener en poco la juventud. Se lo decía a su hijo Timoteo, pero eso es para todos los jóvenes. Y el problema es que no solo a veces la gente marca nuestra vida con su desdén, ¿verdad?, o teniéndolos en poco, pero creo que el peor ejemplo de eso es que a veces nosotros mismos como jóvenes nos tenemos en poco. Cuando Pablo le dice a su hijo, no dejes que nadie te ningunee y te tenga como nada, se lo estaba diciendo principalmente a él. Cree en el propósito y en el destino de Dios para tu vida. Yo creo que esos 3 consejos: conéctense con la eternidad, conéctense con el Dios grande. Algunos le llaman de otra manera, ¿verdad? Pero es la grandeza de Dios. Capacítense, prepárense, sean intencionales, porque sí tienen propósito y tienen destino. Y por último, crean en ustedes, y crean en ustedes a pesar de que otros no crean en ustedes, y reconózcanse como elementos de Dios, elementos de la eternidad en este mundo, para causar cambio y para generar transformación y bienestar para el mundo, ¿no? Sí, me encanta eso que dices, conectarse con Dios, ¿verdad? Y hemos estado estudiando un poco todos estos pasajes donde de repente pensamos que Jesús exageraba un poco,
pero yo soy de la idea que Dios cuida sus palabras, Jesucristo cuida sus palabras, y ninguna palabra que salió de la boca de Jesús salió sin sentido o sin propósito. Y cuando el Señor decía, separados de mí, nada pueden decir, nada pueden hacer, lo decía en serio. Cuando le dijo a Marta, María escogió lo único que era necesario. No había otra cosa necesaria, era en serio. Cuando Jesús dijo que el que no negare padre, madre, mujer, aún también su propia vida, no era digno de ser su discípulo, era en serio. Y no es tanto así como un Jesús arrogante, así de que no la vas a hacer sin mí. No, sino que es tan grande su amor por nosotros, que si nosotros nos distraemos y coqueteamos con otras cosas y ponemos otras cosas en lugar del gran y profundo amor por Dios, nos vamos a estrellar. Llegará el momento en el que todo nos va a fallar. Nos va a fallar nuestro cónyuge, nos va a fallar nuestros hijos, nos van a fallar los amigos, nos va a fallar las cosas y la gente, pero Dios no va a fallar. Y cuando estemos verdaderamente solos, no vamos a estar solos, sino que si pusimos a Dios primero, vamos a ser levantados y vamos a volver otra vez a llenarnos de todo lo que Él nos va a proveer. Así como Job. Job realmente es un gran ejemplo de alguien que se abandonó en la soberanía de Dios, en la gracia de Dios, y Dios fue suficiente para sostenerlo, ¿no? Entonces, esa supremacía, ese Dios eterno del cual tenemos que depender total y absolutamente y jamás nunca poner, ni siquiera atrevernos a poner en una balanza su amor con los otros amores, es importante. Y lo otro que tú comentabas y creo que es muy, muy vital, creer en nosotros y prepararnos para lo que viene, como los beisbolistas, ¿no? Que aunque no te toca pichar en el partido, pero vas y calientas el brazo por si un día estar listo para tu mejor momento, para tu mejor jugada, y cuando te digan, órale, te toca a ti, vas a hacer el relevo y vas a ganar este partido, y Dios va a usar la vida de cada uno de estos chicos, ¿no? Así es. Oye, Caleb, bueno, ya por último, cuéntanos un poquito de cómo fue tu encuentro con Jesús, porque fue cuando tú estabas muy, muy joven. ¿Cómo tú llegaste a Jesús? ¿Cómo estás ahorita con Él? ¿Y cómo tú te ves de aquí a 10, 15 años más adelante? Así sintetizado, ¿no? Sí, mi encuentro con Jesús se ve marcado por experiencias desde mi niñez. El mejor regalo que mi madre nos pudo dar fue habernos acercado un día a un lugar donde se enseñaba la palabra de Dios. Pero así como nos acercamos, ¿verdad? De pronto con malas decisiones, mi madre se alejó, pero la palabra quedó sembrada, quedamos marcados por la enseñanza bíblica, por la experiencia con Dios. Y justamente en aquel entonces de One Way, ¿verdad? De aquel movimiento, yo estaba llegando a la frontera del estado, asentándonos ahí para buscar vida. Y fue en esa etapa, en mis 16 años, quizá 17 años, cuando vuelvo a empezar a acercarme al Señor. Quisiera decir que de voluntad propia, pero la Escritura dice que Él nos busca a nosotros. Y Él nos salió al encuentro muchas veces en mi juventud, y fue ahí en la frontera del estado, en Nogales, donde tuve mi encuentro en mi juventud con Cristo. Y Él empezó a recordarme muchas cosas de mi infancia y promesas que había para mi vida y promesas que yo había hecho también, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Y empieza el llamado, ¿verdad? A fluir ese ganchito, esa cuerda de Dios para empezar a servirle y decirle que sí, aceptar ese jalón de parte de Él, pues nos trajo a donde estamos ahorita, ¿verdad? Por gracia, por misericordia, somos lo que somos, y
y hoy actualmente pues estamos pastoreando, estamos siendo influencia a través de la comunicación, de la predicación. Y en 10 años pues me gustaría no verme diferente como ahorita, ¿verdad? Sino seguir avanzando. Dios me ha dado la bendición de poder ser parte del liderazgo del movimiento, y confiamos en Él que en 10 años podremos seguir proponiendo y podremos seguir llevando a más gente a tener ese encuentro. Eso es lo que más nos moviliza, lo que más nos empuja. Te digo, este último ejercicio en este viaje que tuve fue impactante ver a 250 jóvenes levantando sus manos para decirle que sí a Jesús y tener un encuentro con Él. Espero en 10 años poder seguir compartiendo el mismo mensaje y seguir viendo a más gente aceptar el mismo llamado que yo acepté. Wow, qué bonito. Bueno, jóvenes, mi consejo sería ir más alto, continuar. La vida con Jesús no es estática. Él nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, nos lleva, ¿verdad?, a la primer montaña, que es la montaña del discipulado, Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, pero después de allí nos quiere llevar a la segunda montaña, al Monte Tabor, que es donde Él se transfiguró y lo conocieron más profundamente. Vieron quién era, contemplaron toda su gloria. Así que yo los invito a el discipulado, a ir más alto, a crecer en Jesús, a no ser estáticos, a anhelar y soñar más, invertir bien el tiempo. Definitivamente la tecnología es muy buena si la utilizamos nosotros a ella y no ella a nosotros. Bueno, nos vemos la próxima semana y gracias a todo el equipo de Dream House. Gracias por todo lo que hacen, por las producciones, y gracias también, querido Caleb, por regalarnos este tiempo. No, un gusto. Gracias a ti por invitarme. Un abrazo, nos vemos la próxima semana.